Buenas tardes. Hoy, de la materia de ética y cultura de la legalidad, les hablaré acerca de las problemáticas sociales. Algunos dilemas muy presentes en el derecho son la corrupción. Es procurar obtener una ventaja o un beneficio indebido para quien actúa. Encapsulación es un mecanismo para reunir datos y métodos dentro de una estructura ocultando la implementación de un objeto. El fraude. Acción intencionalmente engañosa destinada a proporcionar al autor un beneficio ilícito. La importancia de la ética y la cultura de la legalidad en una sociedad. La importancia de la ética radica principalmente en saber qué está bien y qué está mal como individuos. Como una sociedad es muy importante para formar amistades sinceras y sobre todo obtener buenos trabajos. La legalidad. En una sociedad es un mecanismo de autorregulación individual y regulación social que exige por parte de todos y cada uno de los ciudadanos una cierta armonía entre el respeto a las leyes, la propia convivencia moral y las tradiciones. Es indispensable tenerlos como personas y vivir en una sociedad así, porque de esta forma es la única que podemos vivir en una sociedad plena y sobre todo sana. Últimamente se ven cosas atroces en las noticias y realmente ya lo normalizamos, porque es común ver a las personas desaparecidas, violadas, muertas, etc. Cuando realmente esto no es normal y no debería de ser así. Es muy fácil definir estos conceptos, pero hacerlos es algo totalmente diferente, porque es aquí en donde nos damos cuenta que a los mexicanos se nos complica demasiado este tipo de cosas, porque realmente todo se nos hace muy fácil, cuando en realidad las cosas no son así. Lo tenemos presente en cada injusticia que hacen los políticos y aquellas personas con poder. Un caso muy sonado que justo este 19 de marzo se cumplen 14 años fue el caso de los jóvenes foráneos estudiantes del TEC. Fueron presentados en múltiples noticieros y en múltiples periódicos como sicarios, pero mucho tiempo después el caso se esclareció y nos dimos cuenta que en realidad los soldados confundieron a estos dos jóvenes con los sicarios que iban persiguiendo. Cuando se dieron cuenta del error que habían cometido, decidieron hacerlos pasar por sicarios para poder tapar el error que habían cometido. Estos dos jóvenes fueron golpeados, asesinados y arrastrados por estos soldados e incriminados. Les pusieron armas para que se viera más realista y les confiscaron una camioneta que ni siquiera era de ellos. En 2010 cabe recalcar que el narco estaba muy fuerte y los soldados tenían que dar resultados, y en ese entonces un capitán iba a ser ascendido y no podía salir con semejante error, así que era más fácil matar a estos dos estudiantes foráneos y que fueran olvidados en la fosa común. Y así nadie se daría cuenta, pero si estos dos jóvenes hubieran sido de familias acomodadas en México como empresarios o hijos de políticos, dudo mucho que estos dos jóvenes hubieran muerto en un enfrentamiento inventado por los soldados. Como en este y en innumerables casos nos damos cuenta de la corrupción y la delincuencia, que realmente no existe la ética ni un buen estado del derecho, porque hay demasiados casos en México como este donde realmente no hay culpables, o si los hay, son simplemente chivos expiatorios. Pero realmente los verdaderos criminales nunca pagan por sus actos, porque pareciera que la justicia está de su lado y el pueblo, que somos nosotros, estamos desamparados en busca de por lo menos saber la verdad. No solo en este tipo de casos en el que involucra a personas que perdieron la vida, sino también otro caso es la basura, en la que vemos día a día que las personas no tienen ética ni moral, en el cual los integrantes de la sociedad, en este caso municipios o el mismo estado, las personas que lo integran no son cuidadosos con la basura y la tiran en donde quiera sin importarles a dónde vaya a parar esta. Nos damos cuenta que ni siquiera es algo que se inculque en las familias mexicanas, ya que vemos en las primarias y en las secundarias que los alumnos de estas instituciones no tienen cuidado con la basura que tiran y la tiran en donde sea.
y se ven los patios de estas llenos de basura, a pesar de que los botes se encuentran a sus alcances. Y aquí es donde nos preguntamos, si no se pueden respetar una institución que tiene un espacio tan reducido, ¿cómo esos alumnos que pronto se convertirán en ciudadanos al alcanzar la mayoría de edad, cómo es que van a respetar el entorno como el espacio terrestre, aéreo, marítimo y cibernético del país? A pesar de que hay leyes y normas que prohíben tirar basura en las calles o en cualquier lugar público, nadie las respeta ni nadie las hace valer, ni siquiera los mismos ciudadanos que ven estos actos que se están llevando a cabo, dicen o hacen algo ante esta situación. En 2022 se dio a conocer que aproximadamente se recoge de cada domicilio al año alrededor de 30 millones de toneladas de basura, y de las calles se estima que se recogen 3.000 millones de toneladas de basura mediante recolección de escombro en vía pública, productos recolectados por barrio manual, mecanismos aspirado, etc. Pero, ¿a dónde va toda esa basura que se pierde en las alcantarillas o se vuela en el aire? Pues bueno, la multa aproximada por tirar basura en las calles es de 20 a 2.000 cuotas vigentes. Otro tema que también es muy sonado aquí en el área metropolitana es el agua. En Nuevo León se ha revelado que una persona promedio gasta 134 litros diarios en una muestra de 18.000 usuarios en el área metropolitana. Y realmente ¿hay multas para este tipo de personas que gastan agua en exceso? Pues sí las hay, pero nadie se lo toma en serio porque no es como que la ley sea muy firme en lo que dice, y esto también nos hace referencia a la ética de todos estos policías que lo ven y aún así lo dejan pasar. Combate a la corrupción. Según la ONU, fortalecer los esfuerzos del gobierno mexicano para incrementar la rendición de cuentas, fiscalización y participación ciudadana, y fortalecer iniciativas anticorrupción. El componente 1 es participación ciudadana e instituciones abiertas. El componente 2 es la integridad, ética y participación anticorrupción. Algunas actividades para estas es fomentar las capacidades de fiscalización y promoción ciudadana para combatir las corrupciones en el contexto subnacional. Otra de estas es instituciones abiertas, nacionales y subnacionales, ética e integridad de los servicios públicos, integridad corporativa, metodología de la evaluación del riesgo de corrupciones para las políticas públicas, etc. Yo como ciudadana de este país podría decir que algo para erradicar la corrupción y que fuera un país más transparente sería que desde que llegamos a este mundo se nos inculquen este tipo de cosas como lo son la ética, la transparencia y la cultura de la legalidad. En lo personal, reflexiono y pienso que es un deber social en el cual cada uno como ciudadanos debemos empatizar y ser solidarios. También debemos hacer lo que está moralmente bien y no solo pensar en nosotros mismos, sino también en el prójimo. Por otro lado, también están nuestros valores como personas y sobre todo cómo fuimos criados desde pequeños. Para concluir, quisiera que todos supiéramos la falta que le hace a nuestra sociedad la ética, cultura de la legalidad y sobre todo la transparencia en nuestros gobiernos y en nosotros mismos como ciudadanos. Así que espero que este tema te inspire a ser mejor persona y empezar a fomentar hábitos de buenos valores.